en vivo con nuestro querido amigo también de las fundaciones liberales, el doctor Domingo Cavallo, quien agradecemos profundamente la presencia y su tiempo. Les recuerdo que, como bien dijo Celeste, este es un evento conjunto de varias fundaciones liberales, entre ellas Club de la Libertad, Fundación Federalismo y Libertad, Fundación Libertad y con el acompañamiento de la Fundación Naumann. Les recuerdo, por favor, que todos mantengan sus micrófonos apagados. Luego vamos a tener una posibilidad de hacer preguntas al doctor Cavallo. Primero lo vamos a escuchar. Todos conocemos la trayectoria del doctor Cavallo, pero siempre es bueno recordar a nuestro doctor, nuestro querido amigo doctor Cavallo como ex ministro de Economía en 2 oportunidades, fue canciller, diputado, candidato a presidente y a jefe de gobierno, así que no solamente es una persona académica del ámbito económico, sino también una persona estadista y también político. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar al doctor Cavallo. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación. Hace 3 o 4 meses que decidí no dar opiniones en los medios sobre la realidad actual porque me parece que hay demasiado ruido con muchas opiniones que se basan en prejuicios y no en una observación detallada de la realidad. También hay exagerada discusión basada en ideologías, cuando en realidad en momentos como este es fundamental tener una interpretación acabada de la realidad, y por eso es mejor observar, seguir los acontecimientos, y solo cuando uno está convencido de algo y puede hacer un aporte, dar una opinión, sobre todo en casos como el mío, que hemos tenido una actuación importante en el pasado en materia de diseño e implementación de políticas económicas. Pero he hecho una excepción porque respeto mucho a todas las personas y a todas las instituciones del Club de la Libertad. Por supuesto, leo todo lo que publican y lo que escriben, y me parece que trabajan muy bien y que tienen una actitud muy constructiva. Además de que comparto en general el enfoque y la importancia que le asignan a la libertad individual y también al respeto de los derechos de propiedad y de todos los principios que nuestra historia, y la historia yo diría de la humanidad, demuestra que han sido clave para el progreso de las naciones. Con respecto a la crisis que estamos viviendo y a lo que pueden ser las salidas, no voy a decir mucho. En todo caso, después voy a responder las preguntas que me quieran formular. Pero en lo inmediato yo creo que la crisis se va a agravar en los próximos meses y, si no, quizás también en los próximos trimestres, porque todavía no hemos visto todos los efectos económicos y sociales de la paralización virtual de un alto porcentaje de la actividad económica. Y no hay muchas cosas que el gobierno pueda hacer para atenuar en lo inmediato los efectos económicos y sociales de esta crisis, más allá de lo que ya ha anunciado. Otros países tienen más herramientas, tienen lo que se llama un mayor espacio fiscal para dar subsidios y formas de paliar los efectos sociales de esta crisis. Nosotros, lamentablemente, tenemos muy poco espacio fiscal porque ya veníamos con una situación fiscal muy deteriorada, y creo que lo que el gobierno está haciendo
es lo que puede hacer en esta materia. Por supuesto, hay críticas respecto de la velocidad a la que se están implementando los programas para, por ejemplo, ayudar a las empresas a que puedan pagar los salarios, pero este tipo de dificultades son naturales de cuando se producen fenómenos inesperados como estos. De hecho, en los Estados Unidos hay como 26, 27 millones de solicitudes de seguro de desempleo y se están pagando solamente 2 o 3 millones, porque todo el trámite obviamente se viene atrasado, como es natural cuando hay un abarrotamiento de requerimientos. Así que yo no voy a hacer ninguna crítica en ese sentido. Tampoco voy a hacer una crítica en el sentido de que se está emitiendo demasiado dinero. En realidad no hay ninguna otra alternativa para otorgar los alivios sociales e incluso para ayudar a las empresas a que no quiebren y puedan estar preparadas para volver a funcionar, que emitir dinero. Pero yo creo que en lo que el gobierno puede mejorar la situación inmediata y sobre todo mediata, más a mediano y largo plazo, es en dejar de utilizar herramientas de control e intervención directa y permitir que aquellos mercados que todavía funcionen como tales, como mercados, con precios libres. Y esto se refiere tanto a los mercados de bienes y servicios como a la actividad financiera. Yo creo que todo lo que es controles de precios, lo único que hace es perjudicar el buen funcionamiento de los sectores en los que todavía hay producción y puede haber abastecimiento y respuestas a la demanda de la gente. Pensar que los aumentos de precios que se vayan a producir en los próximos semanas, meses, por el normal funcionamiento de estos mercados, van a poder ser evitados con controles de precios, es realmente una ilusión, una equivocación muy grande. Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es dejar que los mercados que todavía funcionen libremente. Que la inflación va a aumentar en el futuro mucho, es inevitable. En lo inmediato no va a haber una inflación muy diferente a la que venía de arrastre y además va a estar limitada a las operaciones que se están produciendo en la economía. Así que nada que signifique intervenir e interferir en el funcionamiento de los mercados que aún funcionan puede ayudar. Lo mismo en materia financiera. Yo creo que el gobierno obviamente va a tener que emitir mucho dinero. Es importante que en la medida de lo posible los bancos puedan otorgar créditos, pero al mismo tiempo hay que permitir que pueda funcionar el sistema financiero y también pueda eventualmente funcionar un mercado de capitales en la moneda local, para lo cual no se puede pretender controlar la tasa de interés. Hay que dejar que la tasa de interés sea la que surja de los mercados. Y en todo caso, si se quiere orientar crédito hacia ciertas empresas o sectores, hay que hacerlo ofreciendo a los bancos una garantía de que en caso de que el deudor no pague,
el gobierno le reconozca y se haga cargo de la pérdida. Por supuesto, esto tiene que ser con también un cierto castigo al banco que da un crédito que después no se cobra. Pero es fundamental de que se deje funcionar al sistema de la manera más libre posible. Lo mismo, el efecto de la tasa de interés a los ahorristas en pesos, a los que mantengan sus ahorros en pesos, hay que dejar que sea libre y que cubra la expectativa de desvalorización monetaria o de inflación que tienen los ahorristas, los depositantes. Si no, obviamente, todo el mundo va a tratar de cubrirse con dólares. En realidad, estamos en una economía bimonetaria y vamos a seguir estando en el futuro en una economía bimonetaria. Lo que hay que conseguir es que, como tal, como economía bimonetaria, funcione bien. Por ejemplo, si se dejara que el mercado libre, un mercado cambiario libre, pero sencillo para la gente, simplemente que si quiere vender dólares pueda hacerlo en ese mercado libre y si quiere comprar dólares pueda hacerlo. Es decir, un mercado libre que reemplace a todo lo que hoy es el mercado de contado con liquidación o el mercado bolsa o el mercado paralelo. Y por otro lado, alentar a que la gente mantenga sus dólares en el sistema financiero es muy importante, porque de esa forma, por lo menos, va a funcionar la parte dolarizada de la economía de una manera eficiente. Por ejemplo, el que tiene hoy depósitos en dólares en el sistema bancario, va a saber que realmente lo que tiene son dólares que va a poder disponer sin restricciones. Tal como funciona ahora, la gente puede retirar el dólar o los dólares de los bancos, pero si los quiere transformar en pesos, en realidad está como obligado a transformarlos en pesos al tipo de cambio oficial. Por supuesto, puede retirar los dólares billete y luego, si tiene suficiente sofisticación financiera, tratar de transformarlos en pesos a través del contado con liquidación. Pero es muy probable que para el grueso de la gente que tiene volúmenes relativamente pequeños de depósitos en los bancos, depósitos de dólares en los bancos, lo más probable es que si retira el billete, lo va a terminar vendiendo en el mercado paralelo y la economía se va a ir ennegreciendo. A lo mejor esos dólares son totalmente blancos, pero al tener que venderlos en el mercado paralelo, es que va a aumentar el porcentaje de la economía negra de Argentina. Además, al no existir un mercado financiero totalmente libre, lo cual no significa que de inmediato haya que ir a una unificación con el mercado comercial, se alienta también eventualmente la utilización de los dólares que la gente pueda tener ahorrados para mantener su nivel de ingresos e incluso para las empresas que puedan tener algo de sus ahorros en dólares, poder canalizarlos a la actividad productiva sin incurrir en una pérdida cuando hacen el cambio. En fin, hay cosas que se pueden mejorar y tienen que ver con dar mayor libertad para que funcionen los mercados que pueden funcionar. Por supuesto, es imposible pensar que se recree de inmediato el mercado de capitales en dólares.
porque obviamente cuando el gobierno no está cumpliendo ni va a cumplir con sus obligaciones en dólares en los próximos años, no va a existir ese mercado de capitales para nosotros. Sí puede existir un mercado de intermediación financiera en dólares, por lo menos para las necesidades que puedan tener, por ejemplo, de capital de trabajo, las empresas de exportación, si es que se habilita a que el dólar pueda funcionar dentro del sistema bancario argentino. Por supuesto, el grueso de las transacciones financieras y comerciales se van a hacer necesariamente en pesos. Ahora, ¿qué va a pasar con la inflación? En lo inmediato no va a ser muy diferente a cómo fue en los meses anteriores a la aparición de la pandemia y a la cuarentena. El problema se va a suscitar cuando comience la normalización de la economía. Ahí obviamente va a haber un gran exceso de liquidez en pesos que la gente va a tratar de transformar en bienes o en dólares. Por supuesto, es inevitable que el tipo de cambio en el dólar libre, en los mercados libres, va a estar bastante alejado, muy alejado del oficial. Por lo tanto, es inevitable que en algún momento va a tener que haber una devaluación que va a ser fuerte en el mercado comercial. Ahora, ¿qué va a pasar después de esa fuerte devaluación? Bueno, ahí bien está la clave de pensar una solución para el futuro. Una fuerte devaluación como la que se va a producir cuando empiece a normalizarse la economía y haya una brecha muy grande, puede ser el punto de partida de un proceso hiperinflacionario o puede ser el punto de partida de un buen plan de estabilización económica. La diferencia está en si el conjunto de anuncios que haga el gobierno respecto de cómo va a quedar organizada la economía hacia el futuro y cómo se va a manejar la economía hacia el futuro, convence a quienes tienen ahorros, que lo tienen mayormente en dólares, puede ser dentro del país o fuera del país, que es el momento de aplicarlos a la reconstitución del capital de trabajo de las empresas y eventualmente a la inversión. O si, por el contrario, se ve a la fuerte devaluación como el punto de partida de una desorganización aún mayor de la economía, en cuyo caso, obviamente, no va a haber nada de regreso de capitales o de aplicación de los capitales a la reconstitución de capital de trabajo de las empresas y a la inversión, sino que va a haber una fuga aún mayor y por lo tanto es ahí donde se puede producir el fenómeno hiperinflacionario. Por lo tanto, la clave está en pensar cómo debe ser la organización de la economía y cómo debe ser la política económica a partir del momento en que vaya a tener que producirse un fuerte ajuste del tipo de cambio en el mercado oficial y estar preparado para implementar lo que yo creo que se necesitaría, que es un buen plan de estabilización. Se habla mucho de cómo sería el régimen monetario en ese caso. Yo creo que inevitablemente va a tener que ser un régimen bimonetario. Yo no creo que se pueda ir de inmediato a un tipo de dolarización como algunos pregonan, tampoco a un régimen de convertibilidad con tipo de cambio fijo como lo implementamos en 1991, pero sí a un régimen bimonetario que funcione como está funcionando en Perú, por ejemplo, donde obviamente la estabilidad
del tipo de cambio va a ser clave, pero va a tener que ser una estabilidad lograda fundamentalmente por confianza en las políticas fiscales, monetarias y las reglas de juego en general que se anuncien hacia el futuro. Yo creo que eso es posible. Lamentablemente, si uno sigue las declaraciones que hacen desde el presidente Fernández a los funcionarios principales, yo creo que no se descubre que tengan en mente una buena organización de la economía y que tengan las ideas que puedan llevar a un buen plan de estabilización y crecimiento hacia el futuro. Por ejemplo, este hecho de interrumpir las negociaciones de libre comercio que está llevando a cabo el Mercosur es realmente es muy equivocada. En general, todas las declaraciones que se han estado haciendo en materia de política comercial futura, que recuerdan la vuelta al proteccionismo de los 70, parecen inspiradas por de Mendiguren y por la gente que siempre ha boicoteado los procesos razonables de apertura económica y de integración al mundo. Creo que si va por esa vía, el gobierno va a fracasar seguramente en materia de estabilización y crecimiento hacia el futuro. También en materia impositiva, esto de pensar de que el mejor impuesto que se puede aplicar es el impuesto este que denominan a los ricos, yo creo que eso es pura demagogia. Yo creo que en materia impositiva el gobierno tendría que estar pensando, por ejemplo, en eliminar todos los impuestos que gravan a las exportaciones, tanto por el lado de los ingresos de las exportaciones como por el lado del costo de los insumos, de la producción exportable, y realmente prepararnos para poder alentar de manera genuina el comercio internacional de Argentina. Muchos dicen, pero va a caer el comercio internacional en el mundo, va a haber menos transacciones, menos exportaciones, menos importaciones en general en todos los países del mundo. Sí, es cierto, pero eso no significa que nosotros lo hagamos caer aún más. O sea, va a haber que buscar la forma de que en ese contexto de un comercio internacional que se está achicando, nosotros poder exportar lo más posible y poder abastecernos de la manera más eficaz posible de todo lo que necesitemos para que funcione bien nuestra economía. Y eso se va a conseguir con más libertad de comercio, con eliminación de los impuestos distorsivos que tanto afectan a la actividad comercial externa. Por supuesto, esto es válido también para el comercio interno y para la producción interna. Tenemos que dejar de pensar en impuestos que gravan al trabajo y a la producción, y por supuesto perfeccionar la recaudación de los impuestos a los ingresos netos, es decir, a las ganancias, y en todo caso el impuesto al valor agregado, pero de una forma que sea eficaz en cuanto a la recaudación, y en todo caso dejar que los municipios y provincias se basen en los de impuestos sobre la propiedad para poder financiar los niveles locales de gobierno, pero dejar de pensar en impuestos que gravan e introducen distorsiones en el funcionamiento de la economía. Por supuesto, todo esto va a poder hacerse si hay una muy seria labor de reforma del Estado para reducir el tamaño del gasto público. Yo creo que esta va a ser una oportunidad en ese sentido, porque la gente va a entender que no se puede seguir despilfarrando dinero o asignándolo a actividades y a absolutamente no prioritarias y
y va a haber que extremar la eficiencia en el sector privado, por supuesto, y eso va a ocurrir, pero sobre todo en el sector público, en todos los niveles de gobierno. En fin, no son descubrimientos los que yo estoy haciendo, en realidad es la aplicación de principios racionales de administración económica. Yo creo que hay que volver a pensar en una organización económica para la Argentina como la que está implícita en los principios de la Constitución Nacional. Por eso el otro día me preguntaron qué tipo de organización, y yo dije, bueno, una organización basada en los principios que Alberdi acompañó o explicó en complemento de sus ideas para la Organización Nacional de la Argentina. Bueno, yo paro acá y con mucho gusto respondo las preguntas que me quieran formular. Muy bien, muchas gracias, doctor Cavallo. Gracias por su exposición en estos momentos tan difíciles, no solo para Argentina, sino para el mundo. En esta oportunidad, justamente para abrir la ronda de preguntas y respuestas, ¿usted cree que estamos frente a un nuevo paradigma en el cual los intervencionismos van a estar a la orden del día, no solamente en América Latina, sino en el mundo, en donde el liberalismo económico ya va a poder ser reemplazado? ¿Usted qué cree, doctor? No, no creo que sea así. Por supuesto, hay muchos gobiernos con tendencias populistas y en lo inmediato puede ser que intenten encontrar soluciones por esa vía, pero yo creo que a poco de andar se van a dar cuenta, sobre todo en los países que venían relativamente bien organizados, que esa no es la forma de salir de la crisis. Por ejemplo, en los Estados Unidos, obviamente que Trump ha tenido algunas tendencias intervencionistas, sobre todo en lo que es el comercio internacional, y el abandono de las ideas de la Organización del Mundo sobre bases multilaterales, pero yo creo que eso está siendo rediscutido dentro de los propios Estados Unidos, y a mí me parece que a partir de la próxima elección se va a volver a pensar en que Estados Unidos funcione como venía funcionando antes de los discursos de Trump, tratando de reemplazar las relaciones multilaterales por negociaciones puramente bilaterales. Y en particular yo pienso que se va a avanzar hacia una mejor relación entre Estados Unidos, Europa y China. No creo que vayan a una guerra, digamos así, que complique el funcionamiento de la economía internacional. Y en materia de intervenciones en las economías domésticas, locales, es probable que como consecuencia de que los gobiernos van a tener que hacer aportes de capital, en muchos casos a empresas, para evitar su quiebra y para que puedan seguir funcionando. En algunos países europeos y a lo mejor también hasta en los mismos Estados Unidos y en otros países avanzados va a haber una mayor participación del Estado en la propiedad de las empresas, pero no creo que eso cambie la forma de operar de las empresas, es decir, van a seguir funcionando como en una economía de mercados. Y de hecho, en China, a pesar de que hay todavía gran cantidad de empresas estatales, sin embargo funcionan no como ministerios o como el antiguo manejo en la Unión Soviética o en la propia China,
en relación a las empresas del Estado, sino como empresas que operan en los mercados. Y los mercados van a tratar de funcionar o los va a dejar funcionar con libertad. Y yo creo que va a haber un redireccionamiento de los esfuerzos de los gobiernos y de los estados hacia la prestación de servicios, por ejemplo, de salud. Obviamente que va a haber un mayor énfasis en estar mejor preparados para enfrentar situaciones incluso inesperadas como esta. Y también pienso que va a haber muchos esfuerzos dirigidos a la investigación, no solo en materia de salud, sino en todos los ámbitos. ¿Qué países van a salir más rápidamente adelante? Aquellos que den más espacio para la creatividad de sus científicos, de sus empresarios, de sus intelectuales, y eso se consigue con más libertad, no con mayor intervención del Estado. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ir abriendo entonces ahora sí alguna ronda de preguntas. Tengo al presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni. Hola, Mingo, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, vos mencionabas el tema de las intervenciones del Estado que aumentan. Claro, lo ideal sería que el Estado entre y salga de este tipo de crisis, ¿no? Como lo hizo en Estados Unidos en 2008-2009, que entre, pero que se retire rápidamente. Aquí en la Argentina, considerando un poco el pedigrí de este gobierno y algunos antecedentes vinculados al kirchnerismo, ¿podemos esperar eso, que el Estado entre y salga? ¿O más bien hay que pensar que el Estado entra para quedarse, para ir tomando lugares que antes tenía el sector privado y eventualmente seguir dificultando el accionar de las empresas en Argentina? Bueno, obviamente que si nos guiamos por la ideología predominante en el gobierno en este momento, y por algunos de los discursos, uno tiende a pensar que cuando el Estado se quede con las empresas, lo va a hacer pensando en que tiene capacidad para manejarlas y mejor que el sector privado, y posiblemente quiera seguir haciéndolo. Pero cuando empiecen a verse de nuevo malos resultados, como se produjeron en el pasado, imagínense, si en cuestiones de aprovisionamiento de alimentos y de medicamentos y de elementos sanitarios a cargo del Estado hay hechos de corrupción o acusaciones o interpretación de que determinadas prácticas de compra son corruptas, imagínense lo que va a hacer si las empresas son administradas totalmente por el Estado. Yo creo que si llega a ocurrir que termina este proceso con una gran cantidad de empresas reestatizadas o estatizadas, cuando antes no lo eran, se van a poner de manifiesto muy pronto los efectos muy negativos del mal manejo de esas empresas, y yo creo que después va a venir necesariamente un proceso de privatizaciones. En definitiva, todas las privatizaciones que llevamos a cabo en los 90 no fueron porque el presidente Menem o porque el Partido Justicialista que gobernaba en ese momento trajera una ideología privatista, sino que fue porque quedó claro que el estatismo y el manejo que habían tenido las empresas del Estado habían perjudicado a los usuarios, a los consumidores, y habían generado grandes déficits fiscales. Y bueno, y con una actitud realista, un gobierno que fue capaz de
entender los problemas de la realidad y buscar soluciones viables, llevó a cabo un proceso privatizador que en algunos sectores fue realmente ejemplar. Por ejemplo, cómo se privatizó todo el sector energético y cómo entró a funcionar todo el sistema energético, fue un caso ejemplar en el mundo. Entonces, yo creo que algo así puede volver a pasar en Argentina si es que en la salida inmediata de esta crisis se produce una reestatización generalizada de empresas. Por supuesto, yo preferiría que si el gobierno va a estatizar empresas, lo haga con la idea de que tan pronto como pueda la reprivatice, ¿no? Pero bueno, ese es un deseo, una expresión de deseo. Los gobiernos implementan aquellas ideas que traen y bueno, y también en la medida en que advierten los resultados, puede ser que las cambien. Muy bien, le recuerdo a los participantes y también a nuestro orador, el doctor Cavallo, que tenemos ya más de 200 personas participando, así que les pedimos paciencia a todos porque tenemos un montón de preguntas, claro. Pero aquí hay una pregunta del público que me parece muy interesante, doctor, respecto a todas las economías van a sufrir este colapso, ¿no? en la economía mundial que vamos a ver luego de la pandemia, pero Argentina pareciera que otra vez está mal parada para esto en comparación a los países ricos. Doctor, usted que ha sido historiador de nuestra economía argentina, ¿por qué llegamos a este punto otra vez de crisis? ¿A dónde usted ve que tenemos, digamos, la responsabilidad en el Fondo Monetario, Estados Unidos, las políticas erradas de los gobiernos? Bueno, las razones son, en mi opinión, muy claras. Nosotros, salvo periodos muy cortos de tiempo, nos hemos ido aislando del mundo. No hemos aprovechado las oportunidades que ofrecía la economía global. Y me refiero desde los años 40 hasta ahora, y siempre hemos caído en restricciones, sobre todo por el lado de nuestra balanza comercial y balanza y cuenta corriente de la balanza de pagos, y lo mismo en materia fiscal. Siempre hemos gastado mucho más de lo que era razonable y finalmente hemos financiado esos gastos con emisión monetaria o con endeudamiento, para colmo, en condiciones muy onerosas. Y finalmente creímos que la solución era el descontrol inflacionario, que es una forma de default de todas las obligaciones en pesos, o un default de la deuda en dólares, de la deuda externa, y de esa forma hemos ido destruyendo el crédito público y también el crédito privado. Hemos afectado los derechos de propiedad de aquellos que habían ahorrado, que habían tenido éxito en sus decisiones económicas del pasado, y prácticamente hemos ido a los tumbos en nuestra economía. Así que no es sorprendente que esta pandemia nos encuentre en una situación, una de las peores situaciones comparada con otras economías del mundo. Quizás solo Venezuela y algunos países de África están en peor situación que Argentina. Si uno la mira por el lado de la inflación y de la persistencia del fenómeno estanflacionario que venimos sufriendo. Entonces, obviamente que eso tiene que ver con toda nuestra historia de desaciertos, de la cual obviamente somos responsables todos los que hemos estado en la actividad pública en estos últimos 70 años, ¿no?
Ahora, lo importante sería poder aprender de todos estos errores. Y bueno, para eso estamos los que pretendemos ser economistas e historiadores, y que tenemos que hacer nuestro aporte tratando de interpretar esa historia. Yo lo he hecho escribiendo varios libros, el último de los cuales, que es el que más me gusta, es una historia económica de la Argentina que escribí con mi hija, Sonia María, que describe nuestra experiencia con sus más y con sus menos, incluida, por supuesto, aquella en la que yo he sido responsable, la de la década de los 90. Pero, en fin, yo creo que más que lamentarnos por todos nuestros errores del pasado, lo importante sería que aprendiéramos. Por ejemplo, ahora, burlarnos de Chile me parece un despropósito total. Tomar las reacciones sociales que hubo en Chile hace algunos meses como una demostración de que ha fracasado el neoliberalismo y pretender, digamos así, atacar a las reglas de juego y a la organización de la económica de Chile es de una miopía o de una mala intención muy grande por parte de los que hacen eso. Cuando uno compara cómo evolucionó Chile desde los 80 para acá, comparado con Argentina, no podría existir otra cosa que admiración de los argentinos hacia la experiencia chilena. Por eso a mí me parece sumamente lamentable que aparezcan expresiones de burla hacia Chile y hacia Piñera en las expresiones públicas, ¿no? De muchos analistas y también de mucha gente de la política. En ese sentido, el presidente Fernández ha cometido un error muy grave con estas expresiones que tuvo en la reunión del Grupo de Puebla. Me hizo acordar un poco a los reportajes que le hace Berbisky al presidente, donde le trata de sacar para que expresiones como que avalen las ideas que él tiene. Bueno, Ominami prácticamente le sacó a Fernández expresiones que, bueno, podrían estar en boca de un dirigente de la oposición chilena, pero no de un jefe de Estado de un país amigo como es Argentina de Chile, ¿no? Hay muchas preguntas, doctor Cavallo, respecto a la propuesta que ha hecho el gobierno de reestructuración de deuda con esta quita de valor nominal de más del 60%. Y la pregunta del público tiene que ver con eso, justamente, ¿cómo afecta si hay default la deuda con el fondo y al sector privado, el caso de que el gobierno no quiera modificar su propuesta de negociación de deuda? Bueno, que va a haber necesariamente una reestructuración de la deuda y que lo que el gobierno va a poder pagar en los próximos 3 o 4 años es poco, es algo que todo el mundo sabe y entiende. Ahora lo que no debe hacer el gobierno, ni el gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, es dar imagen de que está contento por no poder pagar la deuda o que no quiere prestar atención para nada a los reclamos y a las razones de los acreedores. Yo creo que tiene que avanzar hacia la reestructuración con una actitud muy constructiva y no dogmática. Yo creo que tiene que abrir una negociación, tiene que asegurarse que finalmente la oferta definitiva que quede en los escritorios de los acreedores sea una oferta que estos puedan aceptar en el porcentaje que requieren en las cláusulas estas de
acción colectiva que están en los bonos. Ahora, es difícil dar una opinión desde afuera. Yo creo que hay que dejar que los negociadores lleven a cabo esas negociaciones de la mejor manera que puedan, pero es una lástima que esta negociación se haga con aparentemente el aval intelectual de Stiglitz. Yo lo respeto mucho a Stiglitz como economista, pero creo que llevar a cabo la reestructuración de la deuda como una especie de lucha contra los mercados de capitales, contra los acreedores, contra los bonos, contra el mundo, es una gran equivocación. Yo creo que lo he escuchado, por ejemplo, a Ken Rogoff o a Larry bueno, a distintos economistas serios, reconocer que es necesaria una reestructuración de las deudas, incluso hablan de una moratoria generalizada para las economías emergentes, pero ninguno de ellos lo hace como echándole la culpa a los acreedores o a los organismos internacionales de los problemas que los países tenemos. En general, se reconocen las circunstancias internacionales que hacen difícil a los países cumplir y se refieren básicamente a los efectos de la crisis del coronavirus, pero nadie serio puede sostener en Argentina que el problema que tenemos de deuda es un problema que fue causado por los acreedores o por los organismos multilaterales de crédito. La deuda que tenemos en Argentina es culpa total de los argentinos, obviamente fundamentalmente de quienes han manejado la política económica y el Estado en sus distintos niveles de la Argentina. Así que habría que negociar con humildad, reconociendo nuestros errores y sin prepotencia, tratando de llegar a una reestructuración. Porque después hay que pensar en que, no digo que inmediatamente, pero hacia el futuro, Argentina va a tener que volver a funcionar en el contexto de los mercados de capitales del mundo y depende de cómo se lleve a cabo esta negociación, será la voluntad que haya en el futuro para aceptarnos nuevamente como partícipes en esos mercados. Muy bien, les recuerdo a todos también quienes están asistiendo a la transmisión directo que esto está siendo grabado, así que después lo vamos a poder escuchar en los canales de sus respectivas fundaciones. Nos vamos a Córdoba, que tenemos a Agustín Espasesi, gran dirigente liberal de la localidad de Córdoba, que nos va a hacer una pregunta. Agustín. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día, doctor Cavallo. Disculpe, para consultarlo, ¿qué medidas cree usted que se podrían tomar para formar un mercado de capitales propios, para fomentar el crecimiento de capitales propios en Argentina, ya que en los próximos años seguramente tengamos la posibilidad de financiarnos en el exterior? Gracias. Bueno, algo he mencionado ya y he escrito sobre esto en mi blog en el pasado inmediato, ¿no? Yo siempre sostuve que el reperfilamiento o la reprogramación o la reestructuración de la deuda en dólares, tanto bajo ley argentina como bajo ley extranjera, era inevitable, pero que había que evitar a toda costa el reperfilamiento o la reestructuración de la deuda bajo ley argentina, pero en pesos. O sea, era muy importante que el gobierno cumpliera con sus obligaciones en pesos.
hubo un error inicial todavía en el gobierno de Macri de reperfilar las letes y los bonos en pesos, pero después el gobierno parece que cambió de actitud, el gobierno en la dirección correcta, es decir, no reiteró el reperfilamiento, salvo para un bono que lo interpretaron como en realidad un bono más bien bajo ley, como si fuera un bono en dólares, pero está cumpliendo en general con las obligaciones en pesos. Y yo diría que no se tiene que asustar si tiene que emitir dinero, pesos, para poder cumplir con las obligaciones en pesos. Lo que tiene que conseguir el gobierno es que los bonos en pesos o las letras en pesos que emita tengan demanda. Para que tengan demanda, obviamente los términos en los que lo emite deben ser atractivos para los que tienen pesos y que podrían eventualmente invertirlos en esos bonos. Ese es el sentido que tiene mi recomendación de que no se trate de controlar la tasa de interés de las operaciones que se hagan en pesos vía el mercado de capitales o vía el sistema bancario. Hay que dejar que funcione. Si uno quiere que funcionen los mercados, hay que darle libertad a los mercados. En la medida en que la gente confíe en que las obligaciones en pesos que asume el gobierno las va a cumplir y que el sector privado también va a cumplir con esas obligaciones, obviamente se va a estar recreando el mercado de capitales en pesos, o va a poder funcionar el mercado financiero, la intervención financiera en pesos. Ahora, además de eso, sería bueno que se fuera preparando también el terreno para que pueda funcionar un mercado de capitales en dólares, aunque sea dentro de la Argentina. Pero bueno, todo eso requiere que el gobierno haga funcionar a los mercados de capitales como mercados, es decir, como mercados libres, sin pretender intervenir fijando las tasas de interés o los rendimientos de esos activos financieros, ¿no? Vamos, si usted me permite, doctor Cavallo, a ir yendo a las últimas preguntas. Si usted tiene tiempo, podríamos hacer 2 preguntas, tal vez 3, si es usted tan gentil con nosotros. En Tucumán tenemos a Manuel Guisone, que nos va a hacer una pregunta. Hola, buenos días, doctor. Mi consulta es, cuando usted pudo convencer tanto al doctor Menem como al Partido Justicialista en general y a la sociedad argentina de que hacían falta las reformas que llevaron adelante los 90, fue porque tenía una trayectoria, tanto política como académica, como en los medios, evangelizando, digamos, de alguna manera. ¿Usted ve a alguien hoy que tenga esas características? Y no solo eso, sino que usted no solo pudo convencerlos, sino que además pudo llevar adelante, pudo liderar las reformas. ¿Usted cree que hoy hay alguien con esas características? Bueno, yo no creo haber sido una persona difícil de igualar. Yo creo que yo he sido un economista con una buena formación profesional, que formó un equipo que trabajó con otros economistas, que no solo expuso sus ideas, sino que escuchó mucho las ideas de los demás, y luego hice una tarea de contacto con la dirigencia política, con contacto muy respetuoso con la dirigencia política, prácticamente de todos los partidos, y también con la dirigencia gremial y con la dirigencia empresaria y con los empresarios individualmente. Esa tarea me llevó a ser conocido por el presidente Menem y por miembros de su gobierno, no como
ideólogo, sino como un hombre que estaba preparado para enfrentar y tratar de resolver los problemas de la Argentina. Yo creo que hay personas, yo cuando me preguntan suelo dar el nombre de Melconian, porque viene trabajando sistemáticamente de una manera parecida a como lo hice yo en aquella época, tratando de formar equipos, quizás más en una tarea de consultoría, lo cual, en mi opinión, no es tan bueno como la tarea de dirigir un equipo de investigaciones económicas, como el que yo dirigí en Córdoba y después en el ámbito nacional a través de la Fundación Mediterránea. Pero bueno, yo creo que hay personas, menciono Melconian porque es obviamente el más activo y más conocido, pero acá hace falta no solo una persona o un equipo, hace falta también que se dé cuenta de por sí la dirigencia. En aquella época, en los 90, el grueso de los empresarios privados más importantes y sobre todo aquellos que veían o habían vivido en carne propia la falta de libertad económica y de las restricciones para el funcionamiento en el mundo y para la internacionalización de sus empresas, tuvieron una actitud de apoyo. Entonces, también los sindicatos, o sea, los sindicatos ya estaban tan convencidos de que con las empresas del Estado y por la forma como funcionaba la economía, no podíamos seguir, que dieron apoyo para estas transformaciones. Lamentablemente, en el caso de los sindicatos, siguieron con los vicios de demandar y pretender conseguir legislación laboral inhibitoria de la flexibilidad. Pero yo creo que ahora ya van a estar en una actitud diferente, ¿no? Yo no soy tan pesimista respecto de que pueda conformarse un equipo y aparecer una dirigencia política que pueda llevar adelante una buena reforma económica y que nos vuelva a insertar en el mundo como un país que progresa, como un país con futuro, ¿no? Hay que seguir trabajando. Ahora, es muy importante hacerlo sin demasiados dogmatismos. Yo lo quiero mucho, por ejemplo, a Javier Milei y a muchos de los que trabajan con él, a Diego Giacomini, pero yo diría que el consejo que yo les doy es que no ataquen a toda la dirigencia política y a todos los empresarios y a todos los sindicalistas, sino que trabajen tratando de transmitirles con sus ideas, pero de una manera más gentil, diríamos así, con menos ataques y con más argumentos para que se convenzan, para persuadirlos. Por supuesto, aquellos que tienen fuertes intereses creados en el statu quo y que lucran con el mal funcionamiento de la economía argentina no se van a convencer, pero hay mucha gente que tiene buena fe y que aspira a que se encuentren soluciones y a que el país progrese. Y yo creo que hay que apelar a esa gente. Esa debería ser la actitud de los economistas que creen en la libertad, que demandan protección a los derechos de propiedad y que creen
en que la libertad económica y el buen funcionamiento de los mercados es imprescindible. Pero no se puede desconocer que hay un rol ineludible que tiene el Estado precisamente como organizador de la sociedad y de la economía, y también para proveer financiamiento para los bienes públicos, es decir, aquellos bienes que no se pueden vender en mercado, pero que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad. Muy bien, doctor. Si usted nos permite, tenemos dos últimas preguntas. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor, por su movilidad y su tiempo. Tenemos a Yamil Santoro con una pregunta. Yamil, ¿estás por ahí? Bueno, no sé, se ve que... Acá estoy. ¿Acá estás? Ah, dale. Perdón, ¿qué tal, Mingo? Gracias por tu tiempo. Un gusto. Igualmente. La pregunta concreta es, si hoy tuviera que salir desde la oposición con propuestas para ayudar a encarrilar al gobierno en la dirección correcta, digo, siendo que usted no solamente es un hombre de la economía, sino también de la política, ¿cuál cree que sería el mejor abordaje para ayudar a orientar el curso de acción del gobierno, ¿no? Es una cuestión complicada, pero, por ejemplo, la oposición debería criticar las medidas y los anuncios que van en contra de una buena organización económica. Por ejemplo, es muy importante, y creo que algunos miembros de la oposición han salido a criticar esta actitud de encerramiento de la economía que ha puesto de manifiesto o ha pregonado el gobierno del presidente. Aun cuando posiblemente, si miran una encuesta o si siguen los consejos de algunos de sus asesores de mercadotecnia política, puedan decir, no, eso no suma votos, porque la gente tiene el prejuicio de que hay que limitar las importaciones y hay que desvincularse de la economía global para tiene que identificar cuáles son realmente las ideas con las que quiere hacer política y luego ir utilizando las circunstancias concretas, las decisiones concretas que toma el gobierno y que van en contra de lo que ellos tienen como idea para tratar de machacar y de trabajar sobre esas ideas, sin andar especulando en lo inmediato con cuántos votos se ganan o cuántos votos se pierden. Yo creo que es más importante ser muy coherente en la prédica que se hace en un partido político cuando se quiere, en la coherencia de la prédica a lo largo del tiempo, ¿no? Después también las circunstancias ayudarán o no a que pueda la oposición llegar al poder. Pero si que el gobierno esté mirando permanentemente las encuestas y calculando cuántos votos va a tener en la próxima elección, es algo inevitable y natural. Pero yo creo que la oposición, más que estar actuando de esa forma, lo que tiene que tratar de hacer, de transmitir sus ideas con las posiciones que va tomando, aunque en lo inmediato no aparezcan como haciéndoles ganar votos. Bueno, muy bien, doctor. Recordamos a todos que esto ha sido grabado, así que lo podemos volver a escuchar a nuestro doctor Cavallo, a nuestro amigo, en las páginas de internet de nuestras respectivas fundaciones.
Esto es un esfuerzo conjunto de las fundaciones Club de la Libertad, Fundación Libertad, Federalismo Libertad y con el acompañamiento de la Fundación Naumann. Vamos ahora a ir cerrando, así que vamos a directamente darle un gran aplauso a nuestro querido amigo doctor Cavallo y abrimos los micrófonos para eso. Les agradezco mucho que me hayan invitado y me hayan dado esta oportunidad para... Gracias. Es cerrar nuestro evento. De Cavallo, grande. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos los que se sumaron hoy para compartir otra mañana con nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a conocer las fundaciones que están llevando adelante este trabajo por la difusión de las ideas de la libertad. Así que, bueno, será hasta el próximo encuentro. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Muchas gracias desde Asunción, Paraguay. Bueno, un gran gusto.